Jacobo Ramos Folk, yo soy estudiante de primer año de máster en Georgetown y estoy realizando las prácticas de verano en el Instituto Juan de Mariana con Eduardo. Y bueno, estamos todos aquí porque, como sabéis, junto a la Universidad Francisco Marroquín y junto a CESCOS, estamos organizando una serie de paneles sobre el tema del futuro y la reforma de la universidad. El objetivo de estos paneles no solo es debatir en línea, sino realmente poder generar un contenido valioso y, en definitiva, que después de las sesiones y los paneles podamos generar unos policy papers que distribuiremos tanto en España como en Latinoamérica, pues a la prensa, a los poderes, a policy makers y bueno, que pueda tener cuanto mayor impacto mejor. La sesión de hoy, pues como bien sabéis en la invitación, el título que le hemos dado es Internacionalización de la universidad. ¿Cómo mejorar la brecha de proyectos académicos entre Latinoamérica y Europa? Como CESCOS está en Uruguay, UCM pues es reflejo, la Universidad Francisco Marroquín, de esta internacionalización, y el Instituto Juan de Mariana tiene realmente una vocación internacional muy marcada, pues hemos pensado que puede ser muy interesante debatir sobre este tema. Cómo realmente una mayor internacionalización, una mayor cooperación, pues puede llevar al enriquecimiento de lo que se produce académicamente, sino también sobre los estudiantes, que no solo son el presente, pero también el futuro, y cuáles son las brechas que se puede mejorar, qué indicadores podemos utilizar para medir un progreso y, sobre todo, por qué es importante esta internacionalización. Dicho esto, es un placer presentaros a nuestros dos panelistas. La primera es María Azpiroz. Os voy a dar un breve resumen de su extensa biografía. Ella es doctora en educación doctora en educación y máster en educación egresada de la Universidad ORT de Uruguay y también es licenciada en psicología. Actualmente ejerce de directora de Relaciones Internacionales en la Universidad ORT de Uruguay, donde lleva adelante la planificación de la cooperación internacional, convenios académicos y la oficina de intercambio estudiantil. También dirige el Centro de Idiomas y la Cátedra de Idiomas de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT. Además, se desempeña como investigadora y docente, y a lo largo de su carrera ha participado en varios proyectos relacionados al sector, llevando adelante los años en colaboración con la Deakin University de Australia, un proyecto de investigación financiados por prestigiosas instituciones uruguayas como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Fundación CEIBAL, enfocando en el desarrollo de alfabetizaciones digitales en estudiantes preadolescentes. También mencionaros que tuvimos el honor de contar con ella en la última sesión sobre realmente, junto a Laura Mascaró, sobre el impacto del coronavirus en la educación y sobre cómo replantear el futuro y la viabilidad del sector. Por otro lado, es un placer dar la bienvenida a Gonzalo Melián. Gonzalo es vicepresidente de la Universidad de las Hespérides, es director y socio de la Fundación y fundador de OMA Business School Madrid, profesor asociado del Instituto de Empresa y University y miembro de la Sociedad Mont Pelerin. También es socio del Instituto Juan de Mariana, miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos de París de Gran Canaria y fue el director fundador de la Universidad Francisco Marroquín. Y bueno, pues académicamente él es doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos y doctor en Arquitectura por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También tiene un máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos, un máster en Política Territorial por la Universidad Carlos III, un máster en Restauración Arquitectónica por la Universidad Politécnica de Madrid y es arquitecto por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
También ha tenido pues, estancias internacionales, fue Hayek Visiting Scholar en la George Mason University, investigador postdoctoral en la School of City and Regional Planning de la Universidad de Cardiff y socio fundador del estudio Puerta Verde Architecture and Urbanism. A lo largo de su carrera ha publicado varios trabajos académicos en varias revistas, como Land Use Policy, European Planning Studies, Procesos de Mercado o Architecture, City and Environment. Además, fue columnista del diario español ABC y ha publicado más de un centenar de artículos de prensa. Y sin más dilación, doy la palabra a Guillermo Bettencourt, director de Relaciones Institucionales de CESCOS, y él es quien moderará el debate. Buenas tardes a todos aquí en Madrid y allá en Uruguay y en Argentina, creo que son 2, 3 de la tarde, así que también buenas tardes. La sesión de hoy, tal como dijo Jacobo, tratará sobre la internacionalización y la brecha entre las universidades de Latinoamérica y Europa, y vamos a darle un espacio a cada experto de entre 12 y 15 minutos para que expongan la problemática que ellos ven desde su punto de vista. Y luego de sus exposiciones abriremos a debate para que todos puedan aportar sus ideas y un intercambio que enriquezca esta sesión para luego dar aporte al policy paper. Las intervenciones luego me avisan por aquí o pueden levantar la mano en Zoom también. Y la idea es que no sea un Q&A para los expertos, sino también que puedan aportar desde su experiencia, tanto profesional como también académica. Así que le doy la palabra a María para que comience. Y bueno, vamos a escucharla. Bien. Bueno, les pido simplemente que me avisen cualquier cosa por el chat si hay algún problema de conexión, ¿ok? Vale, vale. Voy a tomarme el tiempo también. Bueno, un gusto otra vez estar aquí. Y voy a tomarme el tiempo y voy a contar un poquito sobre esta perspectiva de la internacionalización, que es a lo que me dedico, básicamente, desde una mirada de Latinoamérica. No es excesivamente local, ¿sí? Pero con una mirada más regional y algún detalle de cómo se ve por aquí, por Uruguay concretamente, ¿sí? De dónde me desempeño. Lo primero que tengo que decir no es muy bueno, y es que no hay demasiada sistematización de datos de internacionalización en educación superior en América Latina. En general no es una tarea primordial de los ministerios de educación esta sistematización de los datos, las tendencias de internacionalización. Hay un par de fuentes muy buenas, en una de ellas es la Universidad Ort participó, de hecho, Virginia de Lisantes, es coordinadora adjunta de estudios internacionales de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de Ort, tiene un capítulo junto con otras investigadoras publicada en un librito que es La Dimensión Internacional de la Educación Superior en América Latina, que es un libro que fue confeccionado en el marco de un proyecto Riesal, que es un proyecto de los Erasmus+, que no tengo tiempo de desarrollar aquí, pero deben conocer, que son proyectos de capacity building para las oficinas internacionales con América Latina y partners europeos. Ese capítulo intentó hacer una encuesta a las universidades uruguayas, por ejemplo, para obtener datos sobre internacionalización en educación superior. Eso mismo se replicó en equipos de investigadores en toda América Latina y Caribe, y el libro, que es muy interesante, está online, tiene un capítulo dedicado a cada país. Esa es una buena información e incluye una información de la encuesta del ORIBET, que es de UNESCO Riesal y el Observatorio de Educación Superior, que está sistematizado allí, que es del año 2016. Después tenemos a nivel local algunos datos de un reciente estudio de Uruguay 21, Smart Talent, que hizo una sistematización de datos de las universidades, haciendo una encuesta a las mismas, pero en general no tenemos una cantidad de información. Y cuando la hay, está concentrada en muy pocos aspectos de la educación internacional. Concretamente la movilidad estudiantil. ¿Cuántos estudiantes se van a estudiar al exterior? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos son los outgoing? ¿Cuántos los incoming? Pero muy poco sobre otros temas de internacionalización, que son muy importantes. La investigación internacional, la cooperación, los intercambios académicos,
todo lo que tiene que ver con temas de colaboración para la internacionalización del currículum. Son más difíciles de crear indicadores, es verdad, pero es verdad que tampoco hay grandes esfuerzos a nivel regional en tomar esos datos y sistematizarlos. Entonces, dicho esto, voy a referirme a los aspectos más importantes que sí podemos conocer. Pero quería mencionar estos trabajos porque son interesantes, máximo porque no hay demasiada información. Voy a empezar por definir la internacionalización. Hay millones de definiciones, elijo una que me gusta, del 2015, de Hunter Howard, que es la internacionalización es el proceso intencional de integrar una dimensión internacional, intercultural y global en los propósitos, funciones y provisión de la educación terciaria, buscando incrementar la calidad de la educación y la investigación para todos los estudiantes y el personal de las instituciones, con la finalidad de hacer una contribución significativa a la sociedad. ¿Por qué me gusta esta definición? Muy simple, porque entiende la internacionalización como medio y no como fin. No se trata de contar cuántos acuerdos tenemos, 180, cuántos estudiantes se fueron al exterior, 200, 300. Esto puede ser muy válido, tiene un efecto en rankings internacionales, es muy bueno tenerlo en cuenta, pero no es una mirada de la internacionalización comprensiva. La internacionalización sirve para mejorar la calidad, para implicar procesos internacionales, globales, dentro del currículum, dentro de un profesional que quizás nunca se va de intercambio, porque la población que tiene la posibilidad de irse de intercambio es muy poca, es realmente bajísima, y en América Latina esto es mínimo, tanto a nivel de grado como a nivel de posgrado. Entonces, la búsqueda de la internacionalización no puede estar centrada solamente en el intercambio educativo y en la posibilidad de que el estudiante se vaya 6 meses a cursar en una universidad en Europa y otro venga. Es parte, está muy bueno, pero la mirada tiene que buscar integrar elementos globales, elementos de conflicto, de solución de conflicto, de paz, de muchas cosas vinculadas con cada carrera, dentro de la experiencia muchas veces local, sin salir del país. Por eso les mencionaba que todos los trabajos de internacionalizar el currículum son muy válidos, pero que no tienen visibilidad dentro, ni siquiera en datos, muchas veces que podemos encontrar. Entonces, por eso me gustó esta idea. ¿Cómo es la situación actual? ¿Qué situación tenemos hoy? Bueno, basándonos en los datos que tenemos de estas encuestas, tenemos algunos beneficios percibidos dentro de la internacionalización, que percibimos muy, muy claramente todos. La principal es desarrollar el perfil internacional de los estudiantes. Bien, esa es una mirada importante. Y mejorar la calidad académica de los programas educativos. Luego viene fortalecer la investigación dentro de las instituciones y la producción de conocimiento y mejorar el perfil internacional de la institución, si se quiere. Esa sería la mirada desde el punto de vista del beneficio. Y desde el punto de vista del riesgo, porque nada es perfecto, sí hay riesgos. Tenemos un riesgo de fuga de cerebros muy claro en América Latina. Estamos en números globales, estamos muy por arriba de la OCDE, claramente, y por debajo de África, en términos de esta preocupación. Entonces, esta preocupación, que me acuerdo que en una encuesta similar europea estaba en el 5º lugar de las preocupaciones, en América Latina es el número 1. En Europa había más una preocupación de la comercialización, de la educación superior, de la pérdida de identidad cultural también, mezclada con eso, pero no tan marcado este otro problema. ¿Y cuáles son los promotores del proceso de internacionalización? ¿Quién lo promueve? Bueno, a nivel de América Latina, la política gubernamental, las políticas regionales, son marcadas como importantes promotores. Una característica de América Latina es la baja participación del sector empresarial en los procesos de internacionalización. Es algo que aparece marcado en las encuestas latinoamericanas y que no aparece tan marcado en la comparación europea, digamos. Hay varias características que son nuestras, esta diría que es una.
La otra es en los obstáculos de la internacionalización también es muy interesante, que América Latina menciona como importante el dominio de lenguas extranjeras, como una limitante. Y una limitante en muchos niveles, a niveles de los estudiantes, en el acceso a becas, en el acceso a grants, en los intercambios, en los países de destino los que pueden elegir, y a nivel de los académicos también. La baja experiencia internacional que dificulta muchas veces estos procesos. De participación en investigaciones, por ejemplo. Esto es algo mencionado en estos estudios con bastante frecuencia. También, obviamente, las dificultades administrativas internas, ni hablar, en la movilidad estudiantil, los problemas de visa y otros temas. A nivel de lo administrativo, por razones de tiempo, voy a mencionar lo principal, y es que muchas veces, si bien se ha logrado una profesionalización muy grande de las oficinas internacionales en América Latina, y se logró que aumentaran en jerarquía, porque hace unos años estaban por abajo de los organigramas de las universidades, y ahora han logrado estar en un segundo lugar, debajo de un vicerrectorado, han logrado una cierta jerarquía y han aumentado el personal, esto se ha visto, y se ha profesionalizado, es decir, son personas que tienen estudios vinculados a eso, o han tenido alguna experiencia internacional, eso ha mejorado muchísimo. Todavía las políticas internacionales les falta una consistencia a nivel de las unidades académicas, y parece que salen de las oficinas internacionales o desde la dirección, pero no hay una descentralización y proyectos vinculados a la internacionalización que salgan, por ejemplo, de las facultades de las diferentes unidades académicas. Esto es un esfuerzo grande que las instituciones tienen que hacer con un liderazgo muy claro, que comunique esto, y que se le dé participación a diferentes actores dentro de la institución. Esto es una clave del éxito. Si las políticas de internacionalización quedan supeditadas a una oficina internacional, se burocratiza y difícilmente logre salir, desempantanarse. Entonces, esta es una de las cuestiones. Ahí hay todo tipo de problemas, muy diferente en el sector público y privado en América Latina. En el sector privado está bastante más desarrollado el tema internacional, porque entre otras cosas hay menos rotación de personal, porque en el sector público muchas veces coincide con el rectorado la transición de las personas que están a cargo, y esto hace que no sea tan eficiente a largo plazo y se pueda planificar estratégicamente. Un detalle para darles un número: si uno piensa en el desbalance, ustedes saben que, por ejemplo, en el intercambio estudiantil funciona con cupos. Una universidad envía estudiantes al exterior a estudiar un mes durante la licenciatura, que imagino que muchos de aquí lo han hecho, y otros estudiantes vienen. Y se genera a veces un desbalance que es muy grande con Europa. Por ejemplo, el principal destino en Europa para nuestros estudiantes es España. Es una característica general en América Latina. Es España, y es Europa. Tenemos mucha más relación con Europa que con Norteamérica, por ejemplo. Es una relación de 3-1, es decir, nada que ver. Y tenemos que tener una cantidad similar de estudiantes españoles, europeos, que vengan a estudiar aquí para mantener el equilibrio de cupos. Eso es difícil porque en Europa tienen, entre otras cosas, ayudas en Erasmus, y pueden estudiar en Europa con ese tipo de ayuda, y además porque muchas veces los estudiantes españoles, y acá me pueden corregir, buscan la experiencia lingüística cuando hacen este intercambio Erasmus, buscan aprender otro idioma o mejorarlo. Entonces el destino también de Latinoamérica en ese sentido puede no ser tan atractivo. Esta dificultad del desbalance de cupos es más grande en el sector público que en el privado, que se logra un mejor balance entre los estudiantes que se van y los estudiantes que vienen. Pero son algunas de las dificultades que tenemos. A nivel local, lo quiero mencionar para los estudiantes entrantes, porque muchos uruguayos ni siquiera saben, no tenemos una visa de estudiante. Sí. No hay esa categoría, hay toda una cantidad de trámites que pueden asimilarse en la práctica a una visa estudiantil, como se piensa en Europa, pero no hay. Entonces había ahí algunas dificultades también a nivel administrativo y bueno, y a nivel
administrativo a nivel del país, que afecta a todas las universidades. Bueno, en cuanto a cuáles son los principales puntos que debemos desarrollar, o lo que presenta más dificultad, el número de autoridades institucionales que considera la internacionalización como muy importante, es decir, que se visualice. Hay universidades como Ort que tienen una impronta internacional de origen, o sea, está desde antes de que fuera universidad, ya tenía la idea. Esta universidad, por ejemplo, es pionera en muchos intercambios con Asia, que fue muy tardío el intercambio con Asia en Uruguay, y todavía muy incipiente. Fue muy pionera en ese sentido, tenemos numerosos acuerdos y que funcionan en la práctica. Y un centro coreano, por ejemplo, de estudio de lengua y cultura, el Instituto Sejong en Montevideo, ese tipo de cosas. Pero en general a nivel de América Latina la percepción de la importancia de la internacionalización es una cosa que ha mejorado, pero viene más lento. E incluso cuando se percibe como importante, no hay un plan estratégico diseñado. ¿Qué es lo que se quiere llegar con eso? Ni alineado con la misión de la institución. ¿Qué quiere decir internacionalizar? ¿Para qué queremos internacionalizarnos? No lo tenemos claro muchas veces, y esa es una de las dificultades. Si se hace la comparativa, y aquí no tengo tiempo, en porcentajes, en Europa hay una estrategia de internacionalización, hay mayores indicadores de calidad, cómo miden esos alcances en la internacionalización. Muy pocos trabajos hay aquí de aseguramiento de calidad en internacionalización. Eso es algo que está generando, está mejorando, pero viene un poquito más atrás. Y repito, muy centrado en el intercambio estudiantil, en ese aspecto de la internacionalización y no en todo el resto. Bueno, hablé de la calidad y las actividades de la Oficina Internacional, y me queda mencionar aspectos de la internacionalización del currículum. A ver cómo estoy de tiempo. Ya estoy, ¿no? 2 minutos. ¿Verdad, Guillermo? A ver, sí. Si tienes que extenderte un poco más, María. No hay Un minuto problema. más. No me gustaría terminar sin decir que algo vinculado a lo más actual, que a la pandemia, que también afectó esto. O sea, que quedaría totalmente mal si no menciono que ha sido lo más afectado. Obviamente, no hay aviones, no hay vuelos, no hay nada en este momento. Pero por otro lado, se han generado cosas interesantes. De la misma manera que la semana pasada les dije, hace años que tenemos Moodle, y hay docentes que recién ahora lo empezaron a usar, porque no tenían otro remedio. Hace años que tenemos la posibilidad de hacer intercambios virtuales, visitas académicas virtuales, proyectos de colaboración, y tampoco se usaban, y ahora empezaron a aparecer redes de colaboración online, donde por ejemplo, en la red Cladea para escuelas de administración, permite que tiene un formulario sencillo, que tú lo ingresas con tus datos de docentes, que quieres dar clase en otra universidad de la red, otro docente hace lo mismo, y te ponen en contacto y puedes dar 2 clases o combinar un curso, que esto implica internacionalización del currículo. Es decir, hay muchas posibilidades en este sentido. Y lo mismo los intercambios virtuales, como no podemos viajar, podemos hacer la experiencia internacional, porque no es solamente visitar España o visitar Uruguay, es también tener clases en otro país, ver el mismo tema desde otra perspectiva. Todo eso se ha podido desarrollar recientemente y creo que es una tendencia muy buena y que sirvió para poner en práctica algo que es nuevo, nuevo porque no lo hemos usado suficientemente, no es nuevo en realidad, y también para generar la idea de que internacionalizar no es viajar solamente y cursar un semestre en el exterior. Logró sacar un poco eso de la cabeza a los que estamos en la primera línea, en práctica en la universidad. Y creo que eso es positivo, pero ni que hablar que para lograr seguir recuperando esto, vamos a tener que recuperarnos un poco de esta crisis también, que obviamente nos afectó muchísimo, y lo quería decir para no quedar tan como marciano, que no estoy mencionando una cosa que afecta directamente a la educación internacional en este momento. Creo que por ahí lo resumo. Gracias. Bien, muchas gracias, María. Estuvo interesantísimo, sobre todo la reflexión final también de cómo afectó el status quo de
de cómo se lleva la enseñanza, la educación y la internacionalización. Así que ahora le damos la palabra a Gonzalo Melián, que puede también contarnos su perspectiva desde el otro lado, ¿no? Que también es muy interesante para enriquecer toda la información que ya nos ha proporcionado también María. Buenas tardes a todos, buenos días ahí en Uruguay, en Guatemala, que veo a Helmut. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a SESCO como al IJM, como a la Universidad Francisco Marroquín en Madrid, la invitación a este evento. Me gustaría también agradecer a Jacobo la presentación que me hizo, pero con una pequeña modificación. Yo no soy el director fundador de la Universidad Francisco Marroquín, el rector y fundador de la Universidad Francisco Marroquín fue Muso, Manuel Layao. Yo fui el primer director o director fundador, como quieran llamarle, de la Universidad Francisco Marroquín en España, hasta que a final de 2019, en noviembre del año pasado, tomó las riendas de forma fantástica Arturo Fabra, que creo que también nos acompaña. Así que nada más que era hacer pequeña puntualización, que no quede algo así en la biblioteca, ¿no? Bien, María, muchas gracias por tu primera intervención, que me ha gustado muchísimo. Yo voy a hacer una construcción punto a punto de lo que yo veo hoy, de la universidad de hoy, sus problemas, para llegar al final a la parte internacional. Voy a ir construyendo un relato que al final cazará o enlazará con los problemas o los puntos que has enumerado fantásticamente. Bien, la primera pregunta que hago es, ¿cuál es la función de las universidades? Esta es una pregunta que parece obvia, pero parece ser que muchas personas que están detrás del mundo universitario se han olvidado. La principal de todas, o la más importante, es formar a las personas para que se puedan incorporar al mercado de trabajo, es decir, que puedan obtener un conocimiento, un capital que sea suficientemente bueno para poder sacar una rentabilidad y poder alcanzar la independencia y la libertad. También hay otras funciones muy importantes, como pueden ser la innovación o la investigación, que viene de la mano, puesto que hasta hace no mucho en la historia, las universidades eran, digamos, las pioneras en toda la parte de innovación o investigación. Sin embargo, como vamos a ver ahora, como voy a exponer ahora, algunas de esas cosas han cambiado, ¿no? Entonces, ¿cómo ha variado la universidad a lo largo de la historia? Pues bien, las universidades en el pasado eran el lugar, estaban localizadas en un lugar donde existían dos cosas fundamentales. Profesores, que eran aquellas personas, maestros, que llevaban muchos años estudiando para ser capaces de acumular conocimiento para luego transmitirlo a esos estudiantes que querían adquirir una formación para poderse ganar la independencia. Y a la misma vez estaban las bibliotecas. Las bibliotecas eran un lugar impresionante donde estaban todos esos libros que los estudiantes tenían al alcance para poder incrementar su formación. De hecho, las universidades más prestigiosas eran aquellas que tenían los mejores profesores y las mejores bibliotecas. Sin embargo, algo ha cambiado de forma importante en las últimas décadas y que afecta de forma directa a la internacionalización de la universidad, que es que ya el conocimiento no está en un lugar como una biblioteca, sino que está en la red, está, no quiero decir disperso, pero sí hay una gran cantidad de conocimiento accesible, mucho de forma gratuita, una gran cantidad de forma gratuita, y por otro lado los profesores y los estudiantes tampoco hacen falta que estén en el mismo lugar. Podemos tener profesores de Uruguay, profesores de Argentina, profesores de París o de donde queramos, y alumnos de Uruguay, París, España o donde queramos. Ahora que nombro Uruguay, me gustaría también comentar que estoy enlazado con Uruguay, puesto que mi bisabuela nació en Montevideo. Y nunca he estado en Uruguay, aunque tengo familia también allí, y tengo muchas ganas de ir. Bien, continuando con el relato, decía que las universidades han cambiado por completo, puesto que ahora el conocimiento está disperso, la biblioteca física no tiene esa gran importancia que tenía antes, y por otro lado, el profesor puede estar donde quiera y el alumno puede estar donde quiera. De hecho, hay universidades que han creado programas como Harvard, donde los estudiantes están 6 meses en una ciudad estudiando online y luego se mudan a otra ciudad. Entre ellas, por ejemplo, Pekín, Shanghái, Londres, París. O sea, van adquiriendo conocimientos vitales en diferentes ciudades y a la misma vez van estudiando con profesores que están en Estados Unidos. Bien, la otra pregunta que hago es, bien, con todo esto que he dicho, la función de la universidad está cumpliendo
la universidad actual sus funciones. Sé que no es sencillo generalizar, pero la realidad es que existe en muchas universidades o en muchos lugares una gran brecha entre el mercado laboral y los graduados universitarios. Es decir, muchas personas, en España, por ejemplo, es un claro ejemplo, se gradúan, adquieren su título y luego no son capaces de encontrar un trabajo. Esto es un gran problema. O sea, los programas se están diseñando no para formar a las personas con los conocimientos que está demandando el mercado laboral, sino con los conocimientos que parece que están ajenos al día a día y por lo tanto no van a servir para darle a los estudiantes esa independencia que necesitan el día de mañana. Y por otro lado, la parte de la innovación o la investigación a día de hoy está liderada por el sector empresarial. O sea, hoy en día las grandes innovaciones se producen en los mercados y en las empresas. Es decir, una innovación tal así como, por ejemplo, puede ser PayPal, o puede ser Windows, o puede ser el cambio de la producción en masa de la ropa, como hizo Inditex, Amancio Ortega con Zara. Es decir, la innovación viene en gran medida, o sea, la universidad ha perdido ese punch, ese gran liderazgo en la investigación y la innovación, probablemente por algunas de las cosas que comentaré después. Entonces, ¿por qué se ha perdido? ¿O por qué hay una gran brecha en el mercado laboral? ¿Y por qué se ha perdido parte de esa innovación puntera que es aplicada a la vida cotidiana, que mejora la vida de los ciudadanos? Pues miren, para mí hay dos cosas fundamentales. La primera, las regulaciones universitarias. En España más somos punteros en ese aspecto. Estándares universitarios, agencias de control, títulos oficiales. Cada vez se piden más instalaciones a las universidades, más espacios como bibliotecas, como espacios deportivos, etcétera, que nada tienen que ver con esto que estamos hablando. O por otro lado, la burocratización de la universidad. Es decir, en España, por ejemplo, en universidades públicas, los profesores son auténticos funcionarios. O sea, ya no son personas punteras en innovación docente o investigadoras. Son personas que se han burocratizado, son funcionarios del Estado, donde han adquirido una plaza en propiedad y después ya, pues ahí, pues dan unas horas de clase y se van a su casa. O sea, es más, el control de estas instituciones es de los empleados. Ni siquiera se rigen por criterios empresariales o por criterios de eficiencia, sino puramente burocracia. Y por otro lado están los lobbies de poder que quieren mantener el statu quo, que quieren mantener los privilegios. Son universidades existentes, públicas o privadas. Luego están los políticos, ya sean funcionarios o sean políticos per se, que influyen sobre las regulaciones e influyen sobre digamos, el resultado final de la universidad. Y todo esto, pues, lleva a un estancamiento de la universidad. Os pongo varios ejemplos. Miren, como antes comentó Jacobo, en estos momentos soy vicepresidente de la Universidad de las Hespérides. La Universidad de las Hespérides es una nueva universidad que se ha creado en las Islas Canarias. Es online, 100% online, creada por el Centro de Estudios de Homa. Pues bien, esta universidad se creó hace ya un año una ley en el Parlamento Canario. Para poder llegar a esa ley hubo que presentar miles y miles de folios, miles y miles de compromisos, y el proceso tardó 4 años aproximadamente. Una vez aprobada la universidad, sería lógico, y más en un momento como el actual de post-pandemia, en el cual habría que agilizar el arranque de la universidad. Pues bien, pues ahora hay otro proceso de verificación, de control público, de más controles, de indiscrecionalidad totalmente, o discrecionalidad total de los funcionarios, de lo que ellos interpretan, etcétera, para arrancar, cuando está ya aprobado por ley. Pero miren, es que la Universidad Francisco Marroquín en Madrid, que es para mí una gran oportunidad, porque es una universidad extranjera en España con títulos homologables en el espacio europeo, pero que se rigen por el sistema educativo de Guatemala, el cual es libre. Las universidades pueden innovar en el tema de educación y en el tema de programas. Entonces, tienes en el espacio europeo superior una universidad que puede, digamos, crear cosas distintas al resto de universidades que están en el país, pero para ser aprobada, se tardó también otros 4 o 5 años. Una universidad que ni siquiera era española, y se le piden a día de hoy estándares de calidad de las universidades españolas sin título no oficial en España. Y por último, el ejemplo de OMA Universidad, el Centro de Estudios, en el año 2013, empezó a tramitar una universidad
en España también, en Madrid, perdón, también. Esta universidad todavía hoy no se ha aprobado, es más, se desestimó, se fue recurrida, se cambió, se volvió a cambiar, etcétera. Llevamos 7 o 8 años con el proceso. Y es todo porque, en parte, los políticos que están en el poder, apoyados por los lobbies y por funcionarios, están impidiendo esa aprobación de esa universidad. Bien, son proyectos totalmente distintos al status quo actual. Y eso mismo realmente también se puede ver en proyectos actuales, en universidades actuales que están funcionando, que ven que al final gastan más tiempo en los controles que en dedicarse a innovar o adaptar sus programas o sus investigaciones a la demanda del mercado. Entonces, ¿por qué existe una brecha entre proyectos académicos entre Latinoamérica y Europa? Para empezar, realmente hay 2 Europas. La Europa de habla hispana, que es España, incluso también podemos incluir a Iberia, también podemos incluir a Portugal con Brasil, y luego está la Europa, digamos, continental, donde encontramos pues, especialmente habla inglesa, también habla francesa, ¿no? O alemana, pero sus mercados internacionales son distintos, no tiene nada que ver España con Alemania. De hecho, España, como muy bien dijo antes María, es la principal puerta a los estudiantes latinoamericanos de Europa. Entonces, por eso quiere decir que la brecha no es homogénea. Entonces, realmente, Latinoamérica con España sí es cierto que hay una gran entrada de estudiantes latinoamericanos en España, pero hay universidades que atraen más a esos estudiantes que otros. Algunas de ellas pues las conocemos todos, y por otro lado, es verdad, lo que decía María hace un momentito, que sí hay una brecha mayor entre españoles que van a Latinoamérica a estudiar, lo cual es una pena porque indudablemente Latinoamérica es, digamos, la gran oportunidad para los españoles. Siempre lo ha sido y parece un poco que se ha perdido ese punto. También en parte lastrado por los gobiernos socialistas y comunistas que han ido destruyendo Latinoamérica y su seguridad jurídica y su crecimiento económico, que al final se ve lastrado, porque al final ¿quién va a ir a Venezuela hoy? Nadie. ¿Quién se plantea hoy irse a estudiar a Argentina para luego quedarse allí para una tierra de oportunidades? Complicado, ¿no? Entonces, también no podemos obviar también esas razones, que no descarto que si España va por el camino que va, pues también pues, difícilmente hay estudiantes que quieran venir a España, porque tampoco va a haber oportunidades en España. Entonces, pero aquí hay otra cosa importante también. Ese, digamos, problemas de internalización o de conexiones, también bien regulaciones. María dijo antes, no hay visa para poder entrar en el país, lo cual a mí me parece estupendo, sí, se puede entrar, pero probablemente lo dijo porque no se puede entrar sin la visa. Entonces, claro, hay regulaciones que impiden. Yo me acuerdo cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, a estudiar, no, visité escuela a la George Mason, conseguir la visa en Estados Unidos fue un disparate. Fue complicado, al final la conseguí, pero fue complicado. Lo mismo sucede con muchos estudiantes latinoamericanos que quieren ir a España o que quieren ir a Estados Unidos. Y por otro lado están los rankings. Los rankings, cuidado con los rankings. Los rankings es un negocio que se ha montado en torno a universidades, en las cuales se puntúan universidades por el número de papers que se publican, pero no la calidad de esos papers, por el número de instancias deportivas que tienen, ni que lo deportivo fuese lo importante para la formación. Entonces, el tema de los rankings también es peliagudo, ¿no? Sin embargo, sí existen universidades latinoamericanas que están muy por encima de muchas españolas, europeas. Entre ellas la Universidad Francisco Marroquín. Claro, uno se pone a pensar, claro, es que precisamente es en estas universidades, como la Universidad Francisco Marroquín o la Universidad Francisco de Quito, que son universidades que han podido operar con esa innovación o esa adaptabilidad al mercado en un entorno de libertad educativa. En un entorno de libertad educativa. Entonces, ¿hacia dónde debemos movernos? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? Y que va totalmente ligado, digamos, esa internacionalización a ese movimiento. Pues miren, en mi opinión, el sistema actual regulatorio de agencias de calidad, gubernamentales, porque a mí que haya agencias de calidad privadas compitan entre ellas, me parece estupendo, pero este control legislativo, exceso de burocracia, estos estándares, ese exceso de regulación está en decadencia. Y va a caer. Ha caído ya realmente, pero ustedes no se han dado cuenta. Y va a caer y va a ser como una especie como de tsunami que se va a llevar por delante. Actualmente en muchos países como Estados Unidos se está innovando de forma radical y mucho más aún con la pandemia, después de la pandemia, para poder adaptar los proyectos educativos a la realidad actual.
Entonces, realmente el cambio en la universidad, que es la educación 4.0, que comentaré ahora, es un cambio que va también aparejado a esa internacionalización. ¿Qué es eso de educación 4.0? En primer lugar, educación activa, es decir, el estudiante es el protagonista. La clase magistral está muy bien, pero no puede ser todo clase magistral. El estudiante puede ver la clase magistral grabada en internet. A la universidad, al espacio físico, se van a hacer cosas que no se pueden hacer en casa. Por lo tanto, hay que buscar, digamos, experiencias distintas en las que el estudiante adquiere competencias gracias a ese expertise. También una educación colaborativa, un aprendizaje colaborativo, en el cual el estudiante aprende colaborando en equipo con otros estudiantes, porque esa es la realidad empresarial actual. No nos olvidemos, aunque es verdad que el liderazgo y el emprendimiento siempre va liderado por unos pocos, después el trabajo en equipo es vital y co-crear de forma colaborativa es fundamental. Por otro lado, una convivencia total entre lo presencial y lo online, más con la realidad actual. Y entre lo online y lo presencial, lo asincrónico y lo sincrónico. Es decir, lo sincrónico puede ser espacios físicos en concreto, donde puede ser tanto online como físico, y lo sincrónico, materiales didácticos que están en la red de las universidades. Incluso va a haber universidades que van a abrir cada vez más sus materiales didácticos al mercado de forma gratuita. Y eso es una oportunidad para otras universidades. Y la internalización debe ir por ahí, porque no solamente es ir a vivir a otro país, es poder disfrutar o poder tener al alcance los materiales de otras universidades. Y por otro lado, todo eso va a llevar a una innovación mayor de los productos educativos y una mayor adaptación al mercado de nuestros estudiantes. Y solo así, creo yo, va a desaparecer la brecha, va a haber una mayor internalización, porque yo me puedo ir 6 meses a vivir a Uruguay y estudiar en Madrid, o viceversa, como ha hecho Harvard, por ejemplo, con uno de sus programas, y va a haber, digamos, un mayor número de universidades. Es más, creo que muchas universidades con este tipo de modelo, este cambio del modelo, van a fusionarse y van a crear una gran red de transmisión de profesores, de investigación, de materiales que sirvan para abaratar el coste educativo, dar una mayor educación de calidad a precios más accesibles y poder ofrecer al estudiante, no solamente a aquellos más privilegiados, una educación de alta calidad y accesible e internacional. Muchas gracias. Buenísimo, Gonzalo, es muy clara tu exposición y ahora damos apertura a quien quiera hacer sus primeros comentarios sobre esto o su experiencia también, así que no sé quién quiere comenzar. ¿Quién rompe el hielo? Creo que por motivos de su experiencia sería muy interesante que Helmut expusiese cómo fue el desarrollo en Panamá y todo este tipo de cuestiones, porque sin duda es un ejemplo en ese sentido, ¿no? No sé si Helmut quieres animarte y te metí en este jaleo, y si te metí en este jaleo, te pido perdón. No, con mucho gusto. Y creo que voy a tratar como de integrar varios conceptos e ideas que mencionaron María y Gonzalo. Y efectivamente, digamos, en mi caso, estoy en escuela de negocios y creería que sí hay un proceso, como decía María, ¿quiénes son los promotores? Creería que el tema de ranking y acreditadores son promotores. Perdóneme un segundo, Helmut. Sí. ¿Podría presentarse para que lo sí, con mucho gusto. Para sí. los que no lo conocen? Sí. Mi nombre es Helmut Chávez, soy decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y desde hace 4 años tenemos también una operación en Panamá. Gracias. Entonces les decía que efectivamente yo lo veo en el caso específico de escuelas de negocios, hay promotores muy fuertes a través de los acreditadores que en algún momento fijaron como un estándar importante este proceso de internacionalización. Y creo que aquí lo que hay que separar es universidades que simplemente lo hicieron de la forma más fácil y práctica posible para cumplir con esos estándares, sin entender de fondo qué es lo que aporta esto al proceso educativo del estudiante, porque tal vez ese es el tema. Y en el caso, digamos, nosotros estamos muy cercanos al modelo de universidades de Estados Unidos, que creo que estos procesos de acreditación, de alguna manera lo que han generado son modelos muy similares entre las universidades.
Y en el caso de Estados Unidos, lo que algunos empezaban a cuestionar es, bueno, hay muchas universidades que simplemente toman un grupo de estudiantes, incluso con un profesor de la misma universidad, se los llevan a otro país y toman una clase con ese mismo profesor. Y fueron los mismos estudiantes que empezaron a decir, bueno, ¿qué tiene esto de una experiencia internacional? Porque básicamente solo cambiamos de salón de clase. Un segundo modelo fue, bueno, movamos a los estudiantes, pero les va a dar clase un profesor local de donde ellos van a hacer la visita, pero es un profesor que probablemente da un contenido estándar y tampoco era un proceso de internacionalización valioso para el estudiante. Entonces, yo lo que he visto es que se generaron dos modelos. En el caso específico, por ejemplo, universidades de Estados Unidos, un modelo que son gestores de experiencias internacionales, que es básicamente, yo lo veo como una agencia de viajes, un poco más especializada, que le da un servicio a las universidades para decir, bueno, yo puedo recibir a sus estudiantes, manejo la logística y eventualmente puedo coordinar algunas charlas y algunas visitas a empresas, pero eso no tiene un crédito académico. Y probablemente eso es la distinción que están haciendo las universidades, particularmente Estados Unidos. Mientras que si se requiere un crédito académico, ya es otro tema, porque lo tiene que hacer con una universidad. Y probablemente la universidad lo que tiene es una falencia de logística. Entonces yo creo que eso es lo que están viendo las universidades de Estados Unidos, es estos gestores de turismo y experiencia son muy buenos en logística, pero no pueden dar un crédito académico. Las universidades podrían dar un crédito académico, pero no tienen como una oferta fuerte logística. Entonces, en el caso nuestro, fue natural el crecimiento. Primero vimos El Salvador por efectos geográficos y en El Salvador hay una regulación fuerte de que si uno no es una universidad salvadoreña o no está afiliada a una universidad salvadoreña, no puede impartir clases. De hecho, una experiencia que es conocida de la Universidad Católica de Chile, que tenía una operación en El Salvador de un programa de MBA ejecutivo, eventualmente les dijeron esto es ilegal, ustedes no pueden ofrecer este programa ejecutivo y lo que ellos tuvieron que hacer es mover los alumnos a Guatemala, o sea, los alumnos salvadoreños tienen que venir a Guatemala para tomar esa experiencia. En el caso nuestro, después de esto, El Salvador, que vimos que era complejo, buscamos Panamá. Panamá nos parecía interesante por un tema logístico para programas intensivos. Y en Panamá está el mismo tema, un requerimiento regulatorio para impartir clases a través de una alianza con universidades locales, que es muy complejo. Pero ellos generaron un espacio que se llama Ciudad del Saber, que es como un oasis regulatorio en general, no solo para educación. Si uno se afilia a Ciudad del Saber, uno puede impartir clases en Panamá sin necesidad de tener una alianza con universidades locales. Lo único que queda ahí, que es un tema que, por ejemplo, San Francisco de Quito fue un tema complejo para ellos en la experiencia de ir a Panamá, es que dentro del proceso, o sea, se autoriza por Ciudad del Saber, que es autónomo, independiente a las universidades, pero hay un proceso de verificación que lo que uno ofrece no compita con universidades locales, con programas de universidades locales. Entonces, si hay una competencia, una universidad local no puede vetar, pero podría solicitar que eso no sea aprobado. Y ese tengo entendido que también es un caso que se conoce, o sea, por eso lo menciono, que fue el problema de San Francisco de Quito. Ellos ya estaban listos para operar en Ciudad del Saber en Panamá y eventualmente un grupo de universidades panameñas dijeron, esto compite con nosotros, entonces preferiríamos fuertemente que esto nos ofrezca. Entonces yo creo que sí hay un tema regulatorio de barreras de entrada que de alguna manera protege al local y que pone ciertos requisitos. Incluso, por ejemplo, en algunos países, en el caso nuestro no nos ha pasado, pero en algunos países es requisitos incluso del perfil del catedrático, que tenga que tener, por ejemplo, en Panamá tiene que tener algún tipo de carrera pedagógica para poder impartir clases, aunque sea en temas de negocio. Entonces, tal vez cerrando mi intervención, yo lo que veo, atando un poco lo que decía Gonzalo, es que probablemente se van a hacer como hubs de jurisdicciones que sean más propensas a la innovación en educación. Y una vez que una entidad educativa está en ese hub, puede innovar rápidamente sus programas. Y el tema es, podría ofrecer esos programas en contextos internacionales, que es un poco lo que nosotros vemos. Digamos, nosotros podemos innovar un programa en una semana, podemos cambiar el pensum, podemos cambiar profesores, podemos cambiar todo sin necesidad de hacer consultas regulatorias. Y podemos ofrecer ese programa como lo estamos haciendo ahorita, no solo en Guatemala, sino en Panamá. Entonces, yo creería, tal vez, esa era un poco mi intervención. Y creo que sí hay un tema de diseño de experiencias cada vez más y que esto ha venido del lado del alumno que realmente aporten. O sea, el alumno dice, bueno, ¿por qué voy a ir a Guatemala o por qué voy a Panamá? Si es un alumno de una universidad de Estados Unidos, ¿qué es lo que voy a aprender ahí que no puedo aprender en Estados Unidos?
Y yo creo que eso es el nuevo giro que están teniendo las universidades, es como una propuesta de valor más enfocada al estudiante. Excelente, Helmut. Muchas gracias por tu aporte, fue muy interesante. No sé quién quiere seguir con la palabra. Ahí tenemos a Mauricio, que va a hacer su perspectiva desde Argentina. No, simplemente algo muy breve de experiencia, algo que noté cursando en la Universidad de Buenos Aires. Había, cursando ciencia política y sobre todo lo que tenía que ver con dinámicas sociales, etcétera, había alumnos que venían de Europa y de Estados Unidos, y era un poco indignante porque lo que venían a hacer era venir a fotografiar o a vivir desde adentro algo que para nosotros era un flagelo, como terminaron siendo, no sé si conocen la denominación, pero movimientos piqueteros, digamos, se le dice aquí, son movimientos sociales armados como fuerzas de choque, en países medianamente normales serían considerados casi como grupos subversivos, pero bueno, en Argentina son parte de la política normal. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en esa experiencia, digamos, no venían a buscar contenidos en la universidad, porque en última instancia, tal cual se dijo recién, esos contenidos podían ser fácilmente aprendidos en el país de origen, o incluso mejor, pero sí venían a buscar esa experiencia de vida, del mundo de la vida, que solamente podía aportar Argentina justamente como flagelo, pero que ellos lo veían hasta algo como folclórico, entretenido, y que los dotaba de un conocimiento puntual para la confección sobre todo de tesis, de maestría o incluso de doctorado. Eso por un lado, digo, habría que ver en qué punto nuestros lugares de residencia tienen algo diferente que pasa por fuera del aula. Y lo estoy pensando también para tipos de modelos académicos que no necesariamente tienen que ver con las ciencias sociales. Digo, hay modos de producción que suceden en nuestras latitudes que a veces, no por lo positivo, sino tal vez por lo negativo, para alguien que vive ya en un primer mundo mucho más avanzado, es interesante venir a ver lo que podría haber sido el pasado de ellos al que no pueden acceder por una cuestión de temporalidad. Estoy pensando en voz alta. Y por el otro lado, muy breve, creo que hay una pregunta que tenemos que hacernos, que no es una pregunta menor, que está por ahí sobrevolando, es ¿qué realmente aporta la universidad hoy? Y qué aporta en realidad el docente hoy, si la universidad es, y lo pienso de manera dicotómica, simplemente una institución de validación del saber para mandar una señal al mercado, yo tengo una maestría, o si la universidad me da algo más. Porque si el docente simplemente vierte contenidos, eso la verdad que aparentemente Internet nos está empezando a competir muy de cerca. Pero si el docente hace algo más, o si debiera hacer algo más, digamos, yo creo que la pedagogía en ese sentido todavía está lejos o por lo menos la gran mayoría de los docentes estamos lejos de ese algo más, o en transición hacia ese algo más. Entonces, eso último lo dejo como pregunta, lo otro es simplemente una experiencia que tal vez es un disparador. Me gustaría comentar un par de cosas con respecto a lo que ha dicho Mauricio. Lo primero es que me ha parecido buenísimo el punto de sacar la universidad a la calle. Es decir, hay el aula a la calle. O sea, hay muchísimas experiencias que no se van a adquirir en el aula, sino en la calle. Y ahí, pues, los distintos países van a poder aportar muchas cosas distintas. Cada país distinto, cada cultura distinta, y no solamente sociales, sino en muchas otras materias es un punto extraordinario. Y ahí te permitiría lo que decía antes yo de esa educación, digamos, líquida, donde estamos en diferentes lugares estudiando, no solamente en espacios físicos de aula cerrada, sino laboratorio, sino también en el espacio ciudad. Y por otro lado, con respecto a esto último que ha también dicho, que es un punto muy importante, y ya me he olvidado lo que iba a decir, perdona. No, sin problema, Gonzalo. El último punto, Mauricio, ¿cómo fue? Yo simplemente digo, me interpelo todos los días, ¿qué es lo que realmente está ofreciendo hoy la universidad? Si la universidad viene a traerme contenidos, ya me acuerdo. Ya me acuerdo que iba a decir, que es muy bueno el punto que has dicho sobre los profesores. Profesores ya no son esas personas que tenían todo el conocimiento y entonces yo te lo explico y tú lo apuntas en un papel y tú lo escupes en un examen. Sino el profesor se tiene que convertir más en un facilitador
del aprendizaje del alumno. No es un teaching, no es un tipo que te dice lo que tienes que aprender o cómo es, sino que te facilita el aprendizaje. Y ahí los profesores tenemos que hacer un importante esfuerzo por cambiar nuestra forma de enseñar para que más que enseñar, ayudemos a aprender. Bien, yo quería hacer un comentario nomás de mi perspectiva de estudiante. Yo creo que el rol del docente, no voy a evaluar si está en su mejor momento al 100% o no, sino que de lo que he recibido yo de mi experiencia fue muy buena. Y hay algo que no se puede perder. Yo escuché muchos argumentos en cuanto a prepararlos para el mercado, prepararlos para un trabajo. Y desde mi punto de vista, la universidad también crea el pensamiento crítico y el docente en el aula, por lo menos en la universidad donde me formé, te desafían todo el tiempo en ese conocimiento y no es solo aprender para después llevarlo a un papel, sino que el intercambio constante, el desafío, el poder argumentar, que no te lo da una masterclass. Vamos a ser claros, ¿no? El video eso no te lo da, entonces no quiero entrar en lo que hemos tocado también en la sesión anterior sobre el pasaje al medio digital, que no era solo llevarlo, sino que hay que prepararlo también para que sea una verdadera experiencia digital, sino que la internacionalización también tiene que tener ese componente, no solo en la parte de experiencia en la ciudad o de estar en un lugar nuevo, un lugar distinto, sino también el componente de poder mirar desde un pensamiento lateral también, ¿no? Porque si yo estoy en mi país, seguramente tengamos ciertos patrones de iguales, donde pensamos de determinada manera porque somos una sociedad. El concepto al salir cambia, porque en España no van a ver de la misma manera, y de hecho me pasa muy seguido también sobre puntos de vista o formas culturales que están de hace muchos años, que uno tiene que adaptarse y entenderlas, que no es solo adaptarse. Entonces, el promover la internacionalización desde el punto de vista del rol docente también es promover esta idea de globalidad, ¿no? De que somos el ser humano en cualquier lado del mundo y no es que soy un uruguayo en una tierra extranjera o un español en una tierra extranjera. Y esa experiencia de internacionalización, que supongo que Jacobo la debe tener muy bien porque ha pasado por varios países por lo que me ha contado, creo que es ahí donde las universidades deberían hacer el esfuerzo para generar esos acuerdos académicos o promover el intercambio desde esa perspectiva, de fortalecer el pensamiento crítico, que de alguna manera es después los que modifican también la base de mercado, ¿no? Porque las personas que mueven el mercado hacia un lado o que movilizan el mercado de trabajo son ellas porque se formaron de determinada manera y no de otra. Entonces, no es la idea tampoco crear personas que solo respondan a las necesidades del mercado, sino también personas que respondan a cambiar o desde su óptica aportar a ese mercado laboral, ¿no? Digo, ese es mi punto de vista como graduado hace poco y insertado en el mercado laboral también hace unos años. Yo también quería decir una cosa breve y también en línea de lo que ha dicho María en su intervención. El problema también económico para poder estudiar en el extranjero. O sea, me parece un aspecto totalmente crucial y fundamental porque al final, si no hay dinero para irse fuera, pues, o sea, con mucha voluntad, pero sin dinero no se puede. En este sentido, bueno, yo tengo la suerte que estoy con una beca, pero realmente es muy difícil. Y para españoles, pues hay fundaciones que becan, pero no es suficiente. Y un poco enfatizar en esta necesidad de canalizar los métodos de financiación ya a través de préstamos, como lo hace el gobierno inglés, con una tasa de interés muy baja. Y eso permite, que también fue mi caso, pues irte al Reino Unido, endeudarte, pero no de una forma exagerada como en Estados Unidos. Y bueno, pues me parece importante enfatizar, ¿no? la posibilidad que ofrece estudiar fuera, pero claro,
sin olvidar del coste de todo esto. Sí, sí, exactamente. Yo ahora revisando el número, es del 2016, pero en la encuesta de UNESCO de Riesal que les decía, es un 0,3% en relación, la tasa en relación a la matrícula de estudiantes de licenciatura que estudian en el exterior, y 0,03% a nivel posgrado. Sí. Es decir, es muy claro que la visión tiene que ir hacia una internacionalización en casa, o por lo menos a incluir aspectos de internacionalización dentro de un currículum, ya previendo que la mayor parte de las personas no van a ser, mirándolos de la visión de Latinoamérica, no van a ser una experiencia de intercambio. Y valorizar la experiencia internacional también a nivel de lo académico. Tenemos otro problema y no lo mencioné, no me acordé, pero es un tema también lo que es el intercambio académico a nivel de docentes en Latinoamérica, porque uno de los temas que tenemos, y que Europa no tiene tanto como nosotros, tiene pero no tanto, es la dedicación total de nuestros profesores en América Latina. Para acceder a este tipo de intercambios académicos, en general tienes que tener un número de horas mínimas por semana, por mes, o un tipo de contrato especial, y a veces con las dedicaciones part-time, que son la mayoría, creo que tenemos ese porcentaje, por lo menos en América Latina, se hace difícil ese tipo de intercambios, de estancias de profesores en el exterior, que eso hace a la experiencia internacional, porque la experiencia internacional se transmite, y en eso Jacobo estás de acuerdo, si tú viviste afuera, yo viví 4 años en China, por ejemplo, y siempre considero que estoy siempre diciendo a todo el mundo que tiene que ir a Asia. Y digo, porque cuando yo entré a NORT tenía a cargo en el centro de idiomas, lo cuento porque es increíble, y había 5 estudiantes en chino, podían elegir chino, francés, portugués e inglés, y en 4 años pasaron de 5 estudiantes a 26, y bueno, era un poco el lavado de cabeza, que a veces en algunos funciona y en otros no, pero eso si se multiplica, si tenemos docentes con experiencia internacional, gente de la administración de las oficinas internacionales, o que está a cargo, que la tiene, la transmitís, porque como fue rico para ti, lográs transmitir eso, sea la importancia de aprender una lengua extranjera, sea la importancia de ver algo desde otro punto de vista, sea viajar al exterior. Eso se potencia cuando hay una experiencia sumada dentro de las instituciones, y eso es algo que hay que trabajar mucho. Bien. Es excelente eso, María, que decís, porque de alguna manera el cambio en la universidad, entiendo de lo que decís, podría empezar por lograr que los profesores puedan internacionalizarse para lograr transmitir esa experiencia al alumno. No el alumno primero que el estudiante. Y agrego algo, valorarlo a la hora de contar méritos. Valorarlo a la hora de contar méritos, porque funcionamos con incentivos, sí. Nos guste o no. Entonces, eso tiene que tener un incentivo. Que tú hagas una experiencia de esas tiene que tener algo que incentive también A ver, ¿por qué un docente se tomaría la molestia de contactarse con un docente hoy yo qué sé, en Finlandia, para hacer una clase conjunta de diseño? Bueno, un docente muy motivado, uno que recién ingresa y esté muy contento, uno que tenga presión de arriba, pero si no, tendría que haber que es difícil generar un sistema de incentivos para promover esta internacionalización dentro del currículum, por ejemplo. Eso requiere algún tipo de incentivo a nivel de las universidades. Bueno, yo, permiso, tenía un comentario. A modo de pregunta también, tú mencionaste, Gonzalo, la dinámica, la posibilidad de la fusión universitaria, ¿no? De un mercado que funciona en base, supongo, o a cierta economía de escala o a cierta destrucción creativa schumpeteriana. En ese sentido, te quería preguntar a ti y a todos si ha habido alguna experiencia ya de fusión, más allá de programas, sino literalmente de universidades. Y ligado a ello, un comentario que a mí me impresionó mucho, y se lo había hecho a Eduardo y Arturo en una... Digo, si me escuchan bien me dicen, si no cierro hago el stop, que tengo algunos problemas de... No, se escucha bien, ¿eh? ¿Se escucha bien? Bueno, escucha muy bien. Muy bien. El dinosaurio que está allí es de mi hijo, no soy yo, y Tomás es mi hijo, no soy yo soy Pedro, ¿no? Así que ha pasado algunas cosas pero bueno, paciencia. No se me rían cuando estoy hablando a través del dinosaurio, pero básicamente yo hablando con Arturo y con Eduardo hace poco, creo,
Ni siquiera es un dinosaurio, ¿no? Es un dragón de... Dragón. Sí, a Tomás le gustan los dinosaurios más que... Los dragones, más que los dinosaurios. Acá está, ahora se los voy a presentar, si quieren, a Tomás. El otro día hablando con Arturo y con Eduardo, a mí me impresionó mucho que a partir de una conversación con un profesor de Georgetown, bueno, y creo que estabas tú, Jacobo, también, ¿no? Que te mencionaba que Georgetown había perdido $100 millones desde el inicio por el coronavirus, ¿no? Y en ese sentido, en los 4.000 centros universitarios o 3.000 y pico que hay en los Estados Unidos, obviamente en ese mercado mucho más schumpeteriano que el nuestro, está la posibilidad de que muchos no sobrevivan, ¿no? De esos college, de esos establecimientos universitarios que están muy ligados a ciudades o a pequeños poblados, que al no sobrevivir ese college pequeño, mediano, que no necesariamente no va a sobrevivir por malo, sino por una cuestión de escala, por ejemplo, ese pequeño pueblo en el medio oeste, donde sea, tiene una amenaza real de sobrevivencia. Y eso, por cierto, es un problema, y mi pregunta también va a ti, Gonzalo, y a ti, María, porque nosotros acá, obviamente, en Uruguay, y en Argentina tampoco, ni remotamente hay una universidad que va a perder, obviamente no va a perder $100 millones, pero probablemente ni siquiera pierda algo que en clave de incentivos también es importante, ¿no? Porque es una tragedia eso para Georgetown, y es una tragedia para que cierre alguno u otro college, pero vivimos en un mundo en donde Schumpeter en definitiva tenía razón, ¿no? Y sigue teniéndolo, y en ese sentido los incentivos de mercado para nosotros, más allá de que es un mercado tan delicado como es la educación, supone que aquí este proceso de coronavirus, que impacta de esa manera como impactó en Georgetown, y no impacta casi en nada en el sistema educativo uruguayo, genera determinados incentivos para cambiar, para innovar, para fusionarse. Así que eso es más de un punto y de una pregunta en una, ¿no? Pero primero pensar en cuál ha sido la dinámica de fusión, si es que la ha habido, cuáles son esos procesos de enseñanza y aprendizaje, y pensando en ti también te lo estoy preguntando a ti, Helmut, ¿no? ¿Cuál es esa dinámica posible de fusión y cómo en definitiva, ¿no? La pregunta ligada a eso es ¿en qué medida este impacto schumpeteriano presente en los Estados Unidos, que impacta y genera el incentivo al cambio, al no estarlo, por ejemplo, aquí en Uruguay, bueno, por un lado es el efecto positivo de no perder dinero, pero por otro lado es el efecto negativo de no tener ese incentivo para modificar o para ayornarse a un mundo nuevo, ¿se entiende? Pues Pedro, no, María, ¿quieres empezar tú? Pues, bien, Pedro, la pregunta es muy buena y quizás habría que empezar por el final, ¿no? Los incentivos de mercado en las universidades también se han pervertido. Es decir, muchos directivos de universidades o muchos rectores o muchos consejos están más preocupados de aparecer en el ranking y de hacer lo que haga falta para estar en el ranking que estar preocupados por el mercado. Es más, en España es aún más trágico porque como las principales universidades son públicas y como decía antes, los empleados son directamente los que mandan a la universidad, pues estas personas se mueven más pues haciendo ejercicio de public choice por sus propios intereses que porque la universidad sea competitiva en el mercado. Entonces los incentivos han sido totalmente pervertidos. Prueba de ello es que están preocupados de dos cosas. Una, lo que es un momentito de los rankings, y otra de su sueldo. Entonces, al final hay que intentar mantener el número de estudiantes e intentar evitar la competencia, por ejemplo. Así que la expresión creativa es escasa. Sin embargo, lo que ha pasado con esta pandemia ha sido bastante, digamos, positivo, puesto que muchas universidades privadas precisamente se han tenido que poner las pilas para adaptarse a las necesidades del mercado actual, incluso saltándose las regulaciones. Es decir, han dicho, oye, olvidemos regulaciones, vamos a hacer lo que podamos para poder resolver este problema. Y eso solo han podido hacer las privadas, las públicas no han podido hacerlo. Están en otra historia. Y eso es un problema porque el mayor número de estudiantes de la Universidad Española son en las públicas, lo cual es un problema añadido. Y por otro lado, con el tema de la crisis actual universitaria, del tema de fusiones, adquisiciones, etc., esto es un problema realmente que estaba antes al coronavirus. O sea, antes del coronavirus ya había muchísimas universidades con modelos obsoletos que estaban teniendo problemas para captar alumnos
Y yo ya estaba pensando que iban a haber el tipo de fusiones. De hecho, algunos fondos de inversión han comprado grandes universidades como la Europea de Madrid, por ejemplo, y han invertido una gran masa de dinero, una gran cantidad de dinero. Sin embargo, con el tema del coronavirus, claro, es que antes un campus enorme, gigante, valía un montón para muchas cosas. Pero ahora que se deslocaliza la universidad, ahora que se crea la red o en la web o en internet donde pasa a ser una gran parte no presencial, ¿qué va a pasar ahora con todo ese real estate, con todos esos inmuebles? ¿Qué va a pasar ahora con esas universidades que van a pedir 20.000 euros o 30.000 euros al año porque la mitad de sus títulos sean online? ¿Van a poder seguir pidiendo esas matrículas? ¿Van a poder seguir manteniendo esos campus? Yo creo que va a llevar a la quiebra de muchas universidades, por una parte, y van a haber serios problemas. Y eso va a tener que entrar capital, nuevo capital, para comprarlas o para fusionarse con otras. Y por otro lado, la otra fusión de la que yo hablaba, no iba tanto por aquí, sino que iba más por una fusión de convenio, ¿no? De mis estudiantes tienen acceso a tus materiales y viceversa. De tal manera que yo pueda tener estudiantes en mi campus para hacer experiencias físicas, pero a la misma vez la parte online puede ser tanto de tus profesores como de los míos, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas partes serán abiertas, otras serán cerradas, otras serán cobrando, no cobrando. De hecho, hemos visto un cambio de este tipo en la prensa escrita, ¿no? La prensa escrita casi ha quebrado, si no fuese por la subvención pública, y actualmente han ido innovando en el modo virtual. Algunos periódicos han empezado a cobrar ahora, por ejemplo, en el coronavirus, y le está haciendo bien. Otros cobraban en el pasado y no podía salirles bien. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver diferentes modelos, diferentes posibilidades, pero la internalización vía fusión o convenio va a ser bastante importante. Creo que vamos a verlo de aquí a los próximos años o meses, algunos de ellos. Lo que sí estamos viendo ahora en España son ejemplos claros de universidades que han sido compradas por fondos de inversión, como decía hace un momentito, pero yo creo que algunas van a quebrar. Vamos a verlo próximamente. Damos lugar a una intervención más. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero no sé si alguien... Guillermo, me gustaría a mí hacer una consulta en la línea de esto que vienen hablando de la fusión o convenio, sobre todo planteando cómo podemos, tal vez para María, acá en Uruguay, que conoce bastante, trabaja en el rubro, pero también en Europa, cómo pueden las universidades avanzar hacia una internacionalización, si es a nivel institucional de la propia universidad. Yo creo que acá en Uruguay, tú me corregirás, María, esta internalización se da en base a la competencia muchas veces de universidades, ya sea que potencian la atracción para internacionalizar a los estudiantes, que genera que esa competencia de que se produzca este proceso de internacionalización. Pero también en este marco, me parece que en Europa, no conozco muy bien cómo se ha dado, pero por ejemplo el programa Erasmus o a nivel regional, fortalece mucho este proceso y permite a las universidades acceder a eso. Sí, la economía indudablemente, pero pensándolo desde el punto de vista desde Uruguay, es decir, porque por ejemplo eso de la visa también se necesita un apoyo del Estado, o cómo, mi pregunta es, bueno, ¿cómo podemos avanzar hacia esa internacionalización? ¿Es a través del Estado, a través regional o bueno, a través de convenios privados? Yo creo que acá en Uruguay se ha dado, por lo menos es mi visión, esa internacionalización desde la competencia y que está promovida desde lo privado, ¿no? Tanto una competencia entre universidades privadas que potencia, que atraen en ese rubro. Esa era mi pregunta. ¿Podría hacer un comentario rápido de lo de la fusión? Perdón, sí. Perdón. Sí. Sí. No, yo creo que es interesante el punto, porque yo sí veo un proceso de fusión probablemente acelerado hoy por hoy, pero mi pregunta es si las universidades tradicionales van a participar del mismo, porque si uno ve, digamos, estos modelos de negocio disruptivo, tal vez la pregunta es, se necesita un activo, pero en el balance de quién va a tener ese activo, quién hace la inversión del activo. Hay un coste, pero es quién va a asumir ese coste. Entonces, en el caso de las universidades, por ejemplo, plataformas como Coursera,
que están aprovechando la inversión que alguien más hizo en la capacitación de los profesores tal y están integrando todo esto de una oferta interesantísima y que incluso creo que ahorita un paso muy fuerte es que ya entraron a las universidades. O sea, universidades que no pudieron avanzar su oferta 100% virtual. Coursera les dijo, no se preocupen, pueden terminar de ofertar a través de mi plataforma y les ayudo a hacerlo de una manera muy sencilla, que se lo lanzaron hace unas semanas. Entonces yo creo que es el caballo de Troya, porque en el caso de Coursera, ya uno tiene una plataforma de acceso al recurso que pueda ser interesante, que es el catedrático, y que probablemente esas van a ser plataformas que generan fusiones disruptivas y no necesariamente las universidades tradicionales. Y la universidad probablemente se va a quedar corta. Y yo recuerdo una frase de Stigler que decía algo así como lo único más burocrático que el gobierno son las universidades. Entonces yo creo que ese es el reto que tienen. Probablemente la fusión va a venir de plataformas digitales que ellos mismos están promoviendo, que ellos mismos alimentaron con recursos y no van a poder reaccionar muy rápido. Bien, le damos la palabra a María, Sí, que muy breve. cerramos con... Con respecto al punto sobre cómo hacemos para mejorar la internacionalización, por ejemplo, en Uruguay, hablando ahora de ejemplo concreto, en Uruguay hay esfuerzos, todo lo que es la acreditación Arcosur, que fueron de acreditaciones de carreras a nivel de Mercosur, hubo grandes pasos en ese sentido, está la agencia, la ANI, para todo lo que es respaldo en posgrados, está AUSI para la difusión de becas en el exterior, hay algunos intentos en ese sentido, pero hay poco esfuerzo conjunto a nivel de políticas de internacionalización de educación superior. Doy un ejemplo concreto porque la mejor forma es verlo. O sea, todo lo que es reclutamiento de estudiantes internacionales, a nadie se le ocurre traer estudiantes internacionales. O sea, no es un objetivo, ni siquiera lo planteamos como objetivo de ahí a hacer algo. No está. La visa sería un primer punto. O sea, si queremos obviamente hacer un reclutamiento de estudiantes internacionales, no le podemos decir que tienen que sacar la misma visa que un señor que viene a trabajar acá durante 10 años, que es lo que ocurre. Entonces tenemos que tener un sistema pensado desde muchos lados, desde el educativo y también desde las políticas, desde migración, hasta desde el tipo de cédula de identidad que le vas a dar, hasta las políticas. Y lo mismo para los outgoing, ciertos respaldos para generar la posibilidad de que viajen y te estudien en el exterior personas que de otra manera no tendrían la posibilidad de hacerlo, porque implica pagarse 6 meses de estadía en otro país, y billete de avión y etcétera. Hay algunos programas, el Erasmus Plus permite algunos de estos intercambios, pero obviamente comparado con las ayudas de Erasmus que tiene Europa, estamos muy lejos de un sistema que se parezca a eso. O sea que tendría que existir primero la idea de que es importante y políticas que lo promuevan a nivel nacional y de todas las universidades. Bien. Arturo, ¿tú querías decir algo? ¿Quién? Arturo me parece que en algún momento quería decir algo, ¿o no? ¿Estás sin audio, Arturo? Sí, no, pero pasó el momento completamente. Fue algo que hablamos hace mucho tiempo. No, era realmente un poco lo que quería, lo voy a retomar. Era un poco una reflexión que se hacía sobre cuál era el valor añadido de realmente cambiar de campus. Porque estamos hablando de esa experiencia de internacionalización mediante online, y yo como responsable de un campus que es físico, que tiene ladrillos y que tengo que atraer a alumnos allí, pues he reflexionado mucho sobre eso. Me he preguntado qué es lo que yo puedo estar atrayendo a mis alumnos, sobre todo cuando ahora mismo estamos como estamos. Y aparte de las limitaciones tecnológicas, la cuestión es que hay mucho más allá del campus, hay otra vida. Hay ya no solamente experiencias de visitas culturales, experiencias de visitas empresariales, hubs de emprendimiento, etcétera, pero no hay que olvidar que la experiencia de viajar para chicos de 18, 19 años es muy importante, porque es que les abre la mente completamente. Y eso lo veo con los chicos que vienen a nuestro campus, que lo primero que me dicen, dice, estoy emocionado porque he ido a una farmacia andando, caminando por la calle. Claro, porque en Guatemala no pueden. Y eso es un tipo de experiencia que no te la da el turismo. Porque cuando eres un turista todo es excepcional, pero cuando ellos llevan allí con nosotros 3, 4 meses, empiezan a entrar en una vida, algo cotidiano, que eso no te lo da otra cosa. Eso no te lo da una conexión online, no te lo da una conferencia y no te lo da el turismo.
tienes que vivir en ese país, interactuar con compañeros, charlar con compañeros de otro país de cosas irrelevantes y moverte por la calle, hacer el día a día en la calle, aparte de convertirte en una persona independiente, no depender de tus padres, salir del nido. Entonces, sí es cierto que es muy caro viajar, pero yo creo que, por ejemplo, los semestres por fuera pues son muy interesantes. Y bueno, la gente está viajando a Tailandia, donde fuera a pasar unos días. Yo creo que eso es algo que se nos está abriendo, el poder combinar esas tres cosas, la experiencia en mi campus madre, la experiencia en el online y la experiencia de visitas de los semester abroad en otras universidades y que poder construyendo poco a poco un currículum de experiencias vitales y de experiencias académicas. Y eso era simplemente mi comentario. Perfecto, Arturo. Yo 100% de acuerdo y lo que había planteado iba un poco en esa línea de no dejar de lado la experiencia también de poder pensar lateralmente y conocer otras culturas que piensan distinto a uno. Entonces me parece que no se puede perder eso, pero sí dejo la pregunta abierta para cada uno y con esto creo que podemos dar cierres. Si realmente solo el intercambio de los 6 meses, esto lo conversamos con María el otro día también, da el valor necesario para el costo que hace. Da el valor necesario para lo que te devuelve a nivel de inserción en el mercado o algo de eso. Hay mucha gente, en el cual me incluyo, que opta no hacer el semestre internacional porque te sale más o menos como hacer un máster en el futuro. Si empezás a contar todo, pasajes, estadías. Entonces, quizás la internacionalización también pueda ser el impulso de de repensar el valor que se le da a los estudiantes al tener esa experiencia, que no es académica principalmente, como decía Arturo, pero es necesaria. Así que bueno, creo que con eso aprovecho para agradecerle a todos su participación. Los que no estaban en la pasada, como Helmut, agradecerles, y Gonzalo también, que ha sido una charla y una exposición muy buena de ambos expertos. Así que muchísimas gracias a todos y damos cierre a esta segunda sesión. Muchas gracias. No, muchas gracias. A ustedes. Un gusto. Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós, Un placer, como gracias. siempre. Nos vemos el jueves. Bien, saludos. Chao. Helmut, qué gusto. Uy, se escapó. Se escapó. Gonzalo, chao, chao. Chao. Hasta luego. Muy bien.